El despertador sonó a las 5 de la mañana. Camila estiró el brazo para apagarlo antes de que despertara a Valentina. Otro día más comenzaba. Se frotó los ojos mientras repasaba mentalmente su agenda. Dejar a su hija en la escuela, correr al restaurante para el turno de la mañana y rezar para que su sueldo y propinas alcanzaran para cubrir el alquiler atrasado. En la cocina pequeña de su departamento, preparó el desayuno mientras repasaba las tablas de multiplicar con Valentina. La niña, con sus grandes ojos oscuros y ese hoyuelo idéntico al de su padre, mordisqueaba una tostada. «Mami, ¿hoy puedo llevar mi muñeca a la escuela?» «No, mi amor. Recuerda que la maestra dijo que los juguetes se quedan en casa». La rutina continuó como siempre: peinar a Valentina, asegurarse de que llevara todo en su mochila y salir corriendo para no llegar tarde. Era agotador, pero Camila había aprendido a sobrevivir así desde que se convirtió en madre soltera. A las 3 de la tarde, mientras servía un platillo de risotto a una pareja de ejecutivos, su teléfono vibró en el bolsillo del uniforme. Era Lucía, la señora que cuidaba a Valentina después de la escuela. «Camila, lo siento mucho, pero mi hijo tuvo un accidente. Estoy en el hospital y no podré cuidar a Valentina hoy». El mundo se detuvo por un segundo. Camila miró el reloj de pared del restaurante La Luna Dorada, uno de los más exclusivos de la ciudad. Su turno terminaba hasta las 11 de la noche. «Señor García, necesito salir temprano. Mi niñera canceló y...» «Imposible, Camila». El gerente ni siquiera levantó la mirada de su tableta. «Tenemos reservaciones completas. Si quieres conservar tu trabajo, resuelve tu problema personal sin afectar al restaurante». 2 horas después, Camila entraba nuevamente al restaurante con Valentina de la mano. La había recogido de la escuela y, sin más opciones, la trajo consigo. La instaló en un rincón de la cocina con sus libros para colorear y le hizo prometer que se quedaría quieta. «Solo unas horas, princesa, y después iremos a casa a ver esa película que te gusta». Todo iba según lo planeado. Los chefs le lanzaban miradas de simpatía, mientras los meseros la ayudaban a mantener el secreto. Pero a las 8, durante un momento especialmente ocupado, Valentina se aburrió. La niña se escabulló hacia el comedor, lleno de personas elegantes, risas contenidas y el suave tintineo de copas de cristal. Fue entonces cuando lo vio. Al otro lado del salón, sentado en la mesa más exclusiva, un hombre de unos 30 años firmaba unos documentos mientras cenaba solo. Llevaba un traje gris impecable y su reloj brillaba bajo las luces tenues del restaurante. Alejandro Montenegro repasaba contratos millonarios sin mucho interés, más por obligación que por deseo. Desde que regresó de Europa para dirigir las empresas familiares, sus días se habían vuelto monótonos. Reuniones, firmas, cenas de negocios. Nada parecía emocionarlo realmente, hasta que sintió un tirón en su pantalón. Bajó la mirada y se encontró con unos ojos que le resultaron extrañamente familiares. Una niña pequeña lo miraba con una sonrisa enorme. «¡Papá!», exclamó Valentina, lanzándose a sus brazos con la certeza absoluta de quien ha encontrado lo que tanto buscaba. El restaurante entero pareció congelarse. Los meseros se detuvieron, los comensales voltearon, y el gerente García quedó boquiabierto. Alejandro sostuvo instintivamente a la niña, completamente confundido. Fue entonces cuando Camila apareció, jadeando por la carrera desde la cocina. Sus miradas se encontraron por primera vez en 6 años. Él, con la copa de vino a medio camino hacia sus labios. Ella, con el uniforme del restaurante y el miedo dibujado en el rostro. «Valentina, ven aquí ahora mismo», susurró Camila con voz temblorosa. Alejandro miró a la niña, luego a Camila, y nuevamente a la niña. Algo en su mente comenzó a encajar, como piezas de un rompecabezas que nunca supo que existía. «¿Qué está pasando?», preguntó finalmente, con una voz que mezclaba sorpresa y confusión. «¿Por qué esta niña me llamó papá?». Camila intentó responder, pero las palabras no salían. El tiempo que tanto se había esforzado en mantener separado acababa de colapsar en un solo instante. Pasado y presente chocaban violentamente frente a ella, en medio del lujoso restaurante donde solo era una mesera más. Y Alejandro, quien controlaba imperios empresariales con una firma, se encontró repentinamente sin control de nada.
sujetando en sus brazos a una pequeña que podría cambiarlo todo. Camila avanzó rápidamente entre las mesas, ignorando las miradas curiosas de los comensales. Con manos temblorosas, tomó a Valentina del brazo y la apartó de Alejandro. «Perdón por la interrupción, señor», dijo mecánicamente, como si estuviera hablando con cualquier cliente y no con el hombre que había destruido su corazón años atrás. Alejandro se levantó de su silla, derramando parte de su vino sobre el mantel blanco. Su rostro, normalmente calmado y calculador en reuniones de negocios, ahora reflejaba pura confusión. «Espera», exigió, sujetando levemente el brazo de Camila. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué esta niña me llamó papá?» Camila apretó los labios. «No es el momento ni el lugar». «Al contrario», insistió él, bajando la voz pero manteniendo la firmeza. «Es exactamente el momento. Esta niña es mi hija». Antes de que Camila pudiera responder, García apareció entre ellos con el ceño fruncido y la respiración alterada. «¿Qué significa esto, Camila? ¿Trajiste a tu hija al restaurante? Sabes perfectamente que está prohibido». García miró nerviosamente a Alejandro. «Señor Montenegro, le ofrezco mis más sinceras disculpas por este incidente». Alejandro ignoró al gerente, manteniendo su mirada fija en Camila. «Estás suspendida sin goce de sueldo», sentenció García. «Recoge tus cosas y vete. Hablaremos mañana sobre tu futuro en este restaurante». Camila sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Ese trabajo era todo lo que tenía para mantener a Valentina. Sin embargo, la vergüenza pudo más que el miedo a perder su empleo. Tomó la mano de su hija y se dirigió rápidamente hacia la cocina. «¿A dónde crees que vas?». La voz de Alejandro la detuvo. «No puedes simplemente irte así». «Claro que puedo», respondió ella sin voltear. «Es lo que mejor se me da, según tú». Minutos después, mientras recogía su bolso y la mochila de Valentina en los casilleros de personal, Camila luchaba por controlar las lágrimas. Valentina la miraba con ojos confundidos. «¿Estás enojada conmigo, mami?». Camila se arrodilló frente a su hija. «No, mi amor, nunca podría enojarme contigo, pero no debiste salir de la cocina». «Pero vi a mi papá», insistió Valentina con la certeza propia de un niño. «Se parece al de la foto que guardas en tu cajón». Camila cerró los ojos. Jamás pensó que Valentina hubiera encontrado esa vieja fotografía. Al salir por la puerta trasera del restaurante, Alejandro los esperaba, recargado en su auto deportivo negro. Se había quitado la corbata y tenía el rostro tenso. «Necesito respuestas, Camila», dijo acercándose. «¿Es mi hija? ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Ahora quieres hablar? ¿Después de 6 años?» Camila rió amargamente mientras caminaba hacia la parada del autobús. «Lárgate a tu mundo de lujos y déjanos en paz. No puedes simplemente arrojarme esta bomba y esperar que me vaya». Alejandro los siguió, obviamente agitado. «Si es mi hija, tengo derecho a saberlo». «¿Derechos?». Camila se detuvo y lo enfrentó. «¿Qué sabes tú de derechos cuando desapareciste sin explicación? ¿Cuándo me dejaste sola y embarazada?». Las palabras quedaron flotando en el aire nocturno. Valentina, asustada por los gritos, se aferró a la pierna de su madre. «Yo nunca supe que estabas embarazada», respondió Alejandro, bajando la voz al notar a la niña. «Nunca me lo dijiste». «Te busqué por semanas», contraatacó Camila. «Te llamé, te escribí. Tú simplemente te esfumaste». El autobús se acercaba a la parada. Camila levantó a Valentina en brazos. «Su nombre es Valentina y sí, es tu hija biológica, pero no te necesita. Hemos estado bien sin ti durante 6 años». Subieron al autobús y Camila evitó mirar atrás, aunque sentía los ojos de Alejandro clavados en ella. Mientras el vehículo se alejaba, las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. En casa, después de acostar a Valentina, Camila se derrumbó en el sofá gastado de su pequeña sala. Los recuerdos la asaltaron. El verano que conoció a Alejandro, hijo del poderoso empresario Ricardo Montenegro, cuando ella trabajaba como mesera en un café cerca de la universidad. Cómo, a pesar de sus mundos diferentes, se habían enamorado intensamente. Recordó la noche que descubrió su embarazo y lo buscó para darle la noticia. Pero Alejandro ya no contestaba sus llamadas. Había desaparecido repentinamente, supuestamente para estudiar en Europa, según le informaron.
Ningún mensaje, ninguna explicación. Mientras tanto, en su lujoso penthouse, Alejandro miraba fijamente por la ventana hacia la ciudad. Sentía que vivía en una mentira. Tenía una hija que no conocía, y algo en esa historia no cuadraba. Tomó su teléfono y marcó a su asistente. «Necesito que investigues algo para mañana. Es personal y urgente». El Mercedes negro de Alejandro avanzaba lentamente por las calles estrechas del barrio donde vivía Camila. Su investigador privado había sido eficiente. En menos de 24 horas tenía la dirección exacta, los horarios de trabajo de Camila y los horarios escolares de Valentina. Después de 3 días vigilando discretamente, Alejandro finalmente encontró el momento adecuado. Estacionó frente a la escuela primaria justo cuando la campana de salida sonaba. Minutos después, distinguió a Camila entre la multitud de padres que esperaban. Llevaba jeans desgastados y una blusa sencilla, muy diferente al uniforme de mesera en que la había visto días atrás. Cuando Camila tomó la mano de Valentina y comenzaron a caminar hacia la parada de autobús, Alejandro salió del auto y las interceptó. «Necesitamos hablar», dijo, bloqueándoles el paso. Camila se tensó. «No tenemos nada de qué hablar, y este no es lugar para escenas». «No habrá escenas», respondió él, manteniendo la voz baja. «Solo quiero entender qué pasó». Valentina miraba a Alejandro con curiosidad. «Mami, ¿él es el señor del restaurante?» «Sí, mi amor. Es un conocido de mamá». Alejandro se inclinó levemente. «Hola, Valentina. Me llamo Alejandro». La niña sonrió tímidamente, mostrando ese hoyuelo que era idéntico al suyo. El parecido le provocó un nudo en la garganta. «Hay un parque cerca», sugirió él, mirando a Camila. «Valentina podría jugar mientras nosotros conversamos. Por favor, Camila, dame media hora». Después de un momento de duda, Camila asintió. En el parque, mientras Valentina se balanceaba en los columpios bajo la atenta mirada de ambos, Alejandro fue directo al punto. «Nunca supe que estabas embarazada», afirmó. «Si lo hubiera sabido, jamás te habría dejado sola». «¿Esperas que te crea?» Camila mantenía la mirada fija en su hija. «Te busqué por semanas. Dejé mensajes con tu amigo Carlos, con tu portero. Incluso fui a la oficina de tu padre». «¿Fuiste a ver a mi padre?» La sorpresa en la voz de Alejandro era genuina. Estaba desesperada. Tenía 21 años, estaba embarazada y el padre de mi bebé había desaparecido. Camila finalmente lo miró. «Tu padre me recibió en su oficina. Me dijo que habías decidido terminar conmigo y que te habías ido a estudiar a Londres. Dijo que no querías distracciones». Alejandro palideció. «Eso no es cierto. Yo nunca quise terminar contigo». «Entonces, ¿qué pasó? ¿Te esfumaste como por arte de magia?» «Mi padre me envió a Londres repentinamente. Dijo que era una oportunidad única, que tenía que salir en el primer vuelo». Alejandro pasó una mano por su cabello. «Traté de contactarte, pero habías cambiado tu número. Cuando regresé 3 meses después, ya no trabajabas en el café. Nadie sabía de ti. Cambié mi número porque recibí una llamada tuya», respondió Camila, con voz entrecortada. «Un mensaje donde decías que lo nuestro había sido divertido, pero que tenías que enfocarte en tu futuro». «Yo jamás envié ese mensaje», protestó Alejandro. «Nunca lo haría». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. A lo lejos, Valentina reía mientras se columpiaba cada vez más alto. «Creo que mi padre tuvo algo que ver en todo esto», murmuró Alejandro finalmente. «Siempre se opuso a nuestra relación. Decía que no eras adecuada para mí». «Por supuesto». La mesera pobre no era suficiente para el heredero Montenegro. El sarcasmo en la voz de Camila no ocultaba el dolor. «Voy a averiguar qué pasó», prometió Alejandro, con determinación en su mirada. «Si mi padre intervino, lo pagará caro». «Ya no importa», suspiró Camila. «Han pasado 6 años. Lo único que importa es Valentina. Precisamente por ella necesitamos saber la verdad». Alejandro observó a la niña que ahora construía un castillo de arena. «Es mi hija, Camila. Quiero ser parte de su vida. No puedes simplemente aparecer y pretender ser su padre, no después de 6 años de ausencia». «Una ausencia que no elegí», replicó él, «y pienso compensarla». Camila se levantó, indicando que la conversación había terminado. «Valentina, es hora de irnos».
La niña corrió hacia ellos con arena en las rodillas y una sonrisa radiante. ¿Puede Alejandro venir a casa con nosotras? No, mi amor, él tiene cosas que hacer. Pero volveré a verte pronto, Valentina, prometió Alejandro, intercambiando una mirada significativa con Camila. Si tu mamá está de acuerdo. Mientras las veía alejarse, Alejandro tomó su teléfono y marcó un número. Necesito ver a mi padre, ahora. En la imponente mansión Montenegro, Ricardo leía tranquilamente cuando su hijo irrumpió en el estudio. ¿Qué hiciste, papá? La voz de Alejandro vibraba de rabia contenida. ¿Qué le dijiste a Camila hace 6 años? Ricardo levantó la mirada, sorprendido por la furia de su hijo. ¿De qué estás hablando? De Camila Herrera, la chica con la que salía antes de irme a Londres, la madre de mi hija. El libro cayó de las manos de Ricardo. Por primera vez en años, Alejandro vio miedo en los ojos de su padre. Siéntate, hijo, dijo el hombre mayor, suavizando su tono. Hay cosas que necesitas entender. Y en ese momento, Alejandro supo que sus sospechas eran ciertas. Su vida había sido manipulada de formas que apenas comenzaba a descubrir. La luz del atardecer proyectaba sombras alargadas en el estudio de la mansión Montenegro. Ricardo se sirvió un whisky con manos ligeramente temblorosas mientras Alejandro permanecía de pie, negándose a sentarse como le había pedido su padre. Estoy esperando una explicación, insistió Alejandro, con la mandíbula tensa. Ricardo bebió un sorbo antes de hablar. Lo hice por tu bien. Eras demasiado joven, con un futuro brillante por delante. No podía permitir que lo arruinaras por un romance pasajero. ¿Un romance pasajero? Alejandro golpeó el escritorio. Estaba enamorado de ella. ¿Enamorado? Ricardo soltó una risa despectiva. A los 23 años nadie sabe lo que es el amor verdadero. Eras un niño. Un niño que iba a ser padre, respondió Alejandro controlando su voz. ¿Qué le dijiste exactamente a Camila? Ricardo desvió la mirada hacia la ventana. Le dije que habías decidido terminar la relación, que no querías ataduras mientras estudiabas en Londres. ¿Y el mensaje que ella recibió supuestamente de mi parte? Contraté a alguien para que lo enviara desde un número similar al tuyo. Alejandro cerró los ojos intentando controlar la ira que crecía en su interior. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Me robaste 6 años con mi hija. 6 años, papá. No sabía que estaba embarazada cuando hablé con ella, se defendió Ricardo. Mientes. La voz de Alejandro era fría como el hielo. Camila dice que te lo contó cuando vino a buscarte. Ricardo suspiró, derrotado. Bien, sí, me lo dijo. Y le ofrecí dinero para que se fuera, para que resolviera su problema. ¿Su problema? Era tu nieta. Una nieta que no necesitábamos. Los Montenegro no mezclamos sangre con cualquiera, Alejandro. Esa chica venía de la nada, sin conexiones, sin educación apropiada. Solo buscaba nuestro dinero. Camila nunca quiso nuestro dinero, respondió Alejandro, disgustado por la actitud de su padre. Rechazó tu oferta, ¿verdad? Y ha criado a mi hija sola todos estos años, trabajando como mesera. Ricardo hizo un gesto despectivo. Probablemente esperaba que la buscaras un plan a largo plazo. Eres despreciable. Alejandro nunca había hablado así a su padre. ¿Sabes lo que me has quitado? No solo el amor de Camila, sino los primeros pasos de Valentina, sus primeras palabras, sus primeros días de escuela. Todo. Te salvé, insistió Ricardo. Mira lo que has logrado. La expansión de la empresa a 3 países, los contratos internacionales. Nada de eso habría sido posible si hubieras estado cambiando pañales. Eso no lo sabes. Alejandro se dirigió hacia la puerta. Y nunca lo sabremos. ¿A dónde vas? Preguntó Ricardo repentinamente preocupado. A tratar de recuperar algo de lo que me robaste. Alejandro se detuvo en la puerta. Y a partir de ahora, nuestra relación será estrictamente profesional. Como presidente de Montenegro Holdings, seguiré reportándote. Como hijo no tengo nada más que decirte. Las siguientes semanas fueron un torbellino para Camila. Alejandro aparecía regularmente en su vida, siempre con algún pretexto para ver a Valentina. Primero fue un oso de peluche, que vi en una tienda y pensé en ella. Luego entradas para un espectáculo infantil. Finalmente,
una invitación para llevar a Valentina al zoológico. Camila observaba con una mezcla de recelo y fascinación cómo su hija florecía ante la atención de Alejandro. Valentina, quien siempre había sido algo tímida con extraños, parecía reconocer algo familiar en él. Quizás era la forma en que ambos arrugaban la nariz al reír o cómo inclinaban la cabeza cuando algo les intrigaba. «Se parecen mucho», comentó Lucía, la niñera, después de conocer a Alejandro. «Tienen los mismos gestos». El comentario inquietó a Camila. A pesar de su resentimiento, no podía negar que Valentina merecía conocer a su padre, pero tenía miedo de que Alejandro se aburriera y desapareciera de nuevo, dejando a Valentina con el corazón roto. O peor aún, que decidiera usar su poder y dinero para quitarle a su hija. Una tarde, mientras Valentina dibujaba en la mesa de la cocina, Alejandro aprovechó para hablar seriamente con Camila. «Quiero hacer las cosas bien», dijo en voz baja. «Quiero reconocer legalmente a Valentina como mi hija». Camila sintió que el estómago se le encogía. «¿Para qué? Ha vivido 6 años sin tu apellido. No se trata solo del apellido. Es su derecho tener un padre oficial, y es mi responsabilidad proporcionarle seguridad económica, educación, un futuro estable». «Yo le he dado todo eso», respondió Camila dolida. «Sé que lo has hecho, y te admiro por ello». Alejandro parecía sincero. «Pero puedo ofrecerle más. No es justo privarla de oportunidades solo porque estás enojada conmigo». «No estoy enojada contigo», suspiró Camila. «Estoy aterrada. Temo que entres en su vida y luego te vayas. O peor, que intentes apartarla de mí». «Jamás la separaría de ti», prometió Alejandro. «Eres una madre increíble. Solo quiero ser parte de su vida. Quiero recuperar el tiempo perdido». A regañadientes, Camila aceptó iniciar los trámites para el reconocimiento paterno. Lo que no esperaba era la siguiente propuesta de Alejandro. «Quiero la custodia compartida», anunció un mes después, mientras veían a Valentina jugar en el parque. «Quiero que pase tiempo en mi casa, que tenga su propia habitación allí». «Es demasiado pronto», protestó Camila. «Apenas está acostumbrándose a tenerte en su vida. No hay mejor forma de fortalecer nuestra relación que conviviendo bajo el mismo techo. ¿Y quién la cuidará cuando esté contigo? ¿Tu ama de llaves? Tú trabajas todo el tiempo». «Reduciré mis horas de trabajo», respondió Alejandro con determinación. «Valentina será mi prioridad». Camila negó con la cabeza. «No estás listo para ser padre a tiempo completo. No sabes lo que implica». «Entonces enséñame», insistió él. «No me niegues la oportunidad de aprender». Pero Camila se mantuvo firme. Las discusiones se volvieron más frecuentes, más tensas, y una semana después recibió una notificación oficial. Alejandro Montenegro solicitaba la custodia compartida de Valentina ante un tribunal familiar. La guerra había comenzado. La sala del tribunal familiar tenía ese aire solemne que hacía que Camila se sintiera pequeña e insignificante. Con su mejor vestido, el único que guardaba para ocasiones especiales, observaba nerviosa a los abogados organizar documentos. Del otro lado, Alejandro, impecable en su traje oscuro, evitaba mirarla directamente. «Todo saldrá bien», susurró Mariana, su amiga de toda la vida, quien había pagado a un abogado para que la representara. No era tan elegante como el bufete que había contratado Alejandro, pero el licenciado Ramírez conocía bien las leyes familiares. El juez, un hombre mayor con gafas de lectura, revisó expedientes antes de comenzar. «Estamos aquí para resolver la solicitud de custodia compartida del señor Alejandro Montenegro sobre la menor Valentina Herrera, su hija biológica recién reconocida. Procederemos a escuchar ambas partes». El abogado de Alejandro se levantó primero. Su argumento era claro. Alejandro había sido privado de conocer a su hija durante años, debido a circunstancias ajenas a su voluntad. Ahora ofrecía estabilidad económica, educación privilegiada y un entorno seguro para Valentina. «Mi cliente puede proporcionar oportunidades que la madre, con todo respeto, no puede ofrecer», concluyó. «La menor vivirá en una casa con todas las comodidades, asistirá a la mejor escuela privada y tendrá acceso a actividades culturales y educativas que ampliarán sus horizontes». Cuando fue el turno del licenciado Ramírez, centró su defensa en la estabilidad emocional de Valentina. «Señoría,
No podemos negar que el señor Montenegro ofrece ventajas materiales, pero la estabilidad de un niño no se construye con juguetes caros o habitaciones lujosas. La señora Herrera ha sido madre y padre durante 6 años, creando un entorno amoroso y seguro para su hija. El juez escuchaba atentamente, tomando notas ocasionales. Después de los argumentos iniciales, solicitó que ambos padres testificaran. Alejandro fue primero. Habló de su deseo de formar parte de la vida de Valentina, de cómo había sido engañado por su propio padre, privándolo de su derecho a ser padre. Su testimonio sonaba sincero, incluso conmovedor. «Sé que tengo mucho que aprender», admitió, «pero estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio por mi hija. He reducido mis horas de trabajo, he acondicionado una habitación para ella y estoy tomando clases de paternidad responsable». Cuando fue el turno de Camila, su voz tembló inicialmente. «Yo no tuve el lujo de preparación», comenzó. «Cuando descubrí que estaba embarazada y el padre de mi bebé había desaparecido, tuve que aprender sobre la marcha. Trabajé hasta el 8º mes de embarazo. 3 semanas después del parto, ya estaba de vuelta en el restaurante, con Valentina en un Moisés improvisado en la cocina». Respiró profundamente antes de continuar. «La llevé a vacunar en autobús, con fiebre, porque no tenía para un taxi. Le enseñé a leer antes de que entrara al kinder. La he cuidado durante cada enfermedad, cada pesadilla, cada momento difícil. No porque sea una heroína, sino porque soy su madre y es mi responsabilidad». Miró directamente a Alejandro por primera vez ese día. Él quiere ser padre de tiempo completo, sin haber cambiado un solo pañal. Quiere decidir sobre su educación sin haber asistido a una sola junta escolar. Quiere su amor sin haberse ganado su confianza. El juez interrumpió suavemente. «Señora Herrera, ¿se opone usted a que el padre tenga contacto con la menor?» «No, señoría. Creo que Valentina merece conocer a su padre. Lo que me preocupa es que la arranquen de su rutina, de su escuela, de sus amigos, para introducirla en un mundo completamente ajeno al suyo». Durante el receso, Camila permaneció sentada en un banco del pasillo, agotada emocionalmente. Para su sorpresa, Alejandro se acercó y se sentó junto a ella. «No quería que llegáramos a esto», dijo en voz baja. «¿A qué te refieres? Tú iniciaste el proceso legal, porque sentí que no me dejabas alternativa. Cada vez que proponía pasar más tiempo con Valentina, encontrabas alguna excusa. Tenía miedo», admitió Camila. «Todavía lo tengo. Miedo de que uses tu poder y tu dinero para alejarla de mí». Alejandro guardó silencio por un momento. «¿Es eso lo que realmente piensas de mí?». Antes de que Camila pudiera responder, los llamaron de regreso a la sala. El juez estaba listo para continuar con el contrainterrogatorio. Las preguntas del abogado de Alejandro fueron agresivas, intentando demostrar que Camila no podía ofrecer el mismo nivel de vida que su cliente. El licenciado Ramírez, por su parte, cuestionó la experiencia de Alejandro como padre y su conocimiento de las necesidades diarias de Valentina. Cuando finalmente terminaron los alegatos, el juez anunció que tomaría una decisión en los próximos días. «También solicitaré una evaluación psicológica de la menor para determinar su situación emocional actual antes de dictaminar», añadió. Al salir del tribunal, Alejandro alcanzó nuevamente a Camila. «Lo que dijiste ahí dentro, sobre cómo criaste a Valentina sola, me hizo darme cuenta de muchas cosas». Alejandro parecía genuinamente afectado. Sus ojos reflejaban una mezcla de admiración y culpa. «Nunca quise hacerte daño», continuó. «Solo quiero ser parte de la vida de mi hija». Algo en su mirada hizo que Camila recordara al joven del que se había enamorado años atrás, antes de que el dinero y el poder lo transformaran. «Podemos encontrar una solución», sugirió ella finalmente. «Una que no involucre jueces ni abogados, una que ponga a Valentina primero». Por primera vez en meses vio esperanza en los ojos de Alejandro. «Hablaremos mañana», prometió él. «Y esta vez realmente nos escucharemos». El café donde acordaron encontrarse quedaba a mitad de camino entre el humilde barrio de Camila y la zona exclusiva donde vivía Alejandro. Un terreno neutral, pensó ella mientras esperaba, removiendo nerviosamente su taza de café americano. Alejandro llegó puntual,
vestido más casual de lo habitual, con jeans y una camisa azul. Se sentó frente a ella después de pedir un espresso. «Gracias por venir», comenzó él. «He estado pensando mucho en lo que dijiste en el tribunal. ¿Sobre qué parte específicamente?» «Sobre todo. Sobre cómo has criado a Valentina sola, sobre tus miedos, sobre lo injusto que sería arrancarla de su mundo». Alejandro hizo una pausa. «Retiré la demanda de custodia esta mañana». Camila lo miró sorprendida. «¿La retiraste? ¿Por qué?» «Porque tienes razón. No puedo pretender ser padre de tiempo completo cuando apenas estoy aprendiendo lo que eso significa». Alejandro giró su taza entre las manos. «Quiero proponer algo diferente. Visitas regulares, primero supervisadas por ti, si lo prefieres, luego quizás algún fin de semana, todo a un ritmo que no altere su rutina». Camila estudió su rostro, buscando algún indicio de engaño. Solo encontró sinceridad. «¿Qué te hizo cambiar de opinión?» «Ver tu cara cuando hablabas de criar a Valentina. Entendí que no se trata de quién tiene más derecho o más recursos, sino de quién puede ofrecerle más amor y estabilidad». Alejandro sonrió levemente. «Y claramente, esa eres tú». En los meses siguientes, un nuevo patrón se estableció en sus vidas. Alejandro visitaba a Valentina 3 veces por semana. Al principio eran encuentros breves y algo incómodos. Él traía juguetes caros que Camila secretamente desaprobaba por ostentosos, pero con el tiempo aprendió. Una tarde, en lugar de aparecer con otra muñeca de colección, llegó con un rompecabezas y materiales para hacer manualidades. Camila observó desde la cocina cómo padre e hija se sentaban en el suelo, concentrados en armar un castillo de cartón. La risa de Valentina llenaba el pequeño departamento. «Papá, no va así», corregía la niña, tomando el control del proyecto con esa seguridad que había heredado de ambos. Fue la primera vez que Valentina lo llamó papá naturalmente, sin que nadie la animara. Alejandro levantó la mirada hacia Camila, con los ojos brillantes de emoción. Ella asintió levemente, reconociendo la importancia del momento. Las visitas se extendieron. Pronto, Alejandro comenzó a llevar a Valentina a pasear durante algunas horas. Al parque, al cine, a comer helado. Siempre la devolvía puntualmente, siempre respetando las reglas que Camila había establecido. Un domingo, mientras esperaba que Valentina terminara de arreglarse para su salida semanal, Alejandro se acercó a Camila en la cocina. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué?» «Por permitirme formar parte de su vida, por darme esta segunda oportunidad». Camila se encogió de hombros, tratando de restar importancia, aunque algo en su interior se removió. «Lo hago por ella, no por ti. Lo sé. Y eso te hace aún más admirable». El primer fin de semana que Valentina pasó en casa de Alejandro fue estresante para Camila. Llamó 3 veces para asegurarse de que todo estuviera bien. Alejandro respondió pacientemente cada vez, incluso activando videollamadas para que viera que Valentina estaba feliz jugando en su nueva habitación decorada con sus colores favoritos. «¿Cómo supiste que le gusta el amarillo?», preguntó Camila, sorprendida por los detalles. «Le pregunto cosas, Camila. La escucho». Alejandro sonrió. «Estoy aprendiendo a ser padre». Fue durante ese periodo que algo comenzó a cambiar entre ellos. La tensión inicial se transformó gradualmente en un respeto mutuo y luego en algo más difícil de definir. Un día, Alejandro llevó a Valentina a casa después de llevarla al zoológico. La niña, exhausta por la excursión, se quedó dormida apenas tocó su cama. «¿Te gustaría quedarte a cenar?», ofreció Camila, sorprendiéndose a sí misma. «Nada elegante, solo pasta casera». «Me encantaría», respondió él, «especialmente si es tu famosa pasta con champiñones que tanto menciona Valentina». Esa noche, mientras cenaban en la pequeña mesa de la cocina, conversaron como no lo habían hecho en años, sin abogados, sin acusaciones, sin el peso del pasado opacando cada palabra. «¿Recuerdas ese restaurante italiano donde fuimos en nuestra tercera cita?», preguntó Alejandro. «Claro que lo recuerdo. El mesero derramó vino tinto en tu camisa blanca, y tú trataste de limpiarlo con agua mineral, empeorando todo». Ambos rieron, y por un instante el tiempo pareció retroceder. Camila sintió esa familiar calidez que creía olvidada. En el parque, semanas después,
observaban a Valentina jugar con otros niños. El atardecer pintaba el cielo de naranja y rosa. «Es increíble lo rápido que crece», comentó Alejandro. «Cada semana la noto diferente». «Sí, a veces quisiera detener el tiempo». Alejandro la miró de reojo. «Eres una madre extraordinaria, Camila. A pesar de todo, la has criado perfectamente». «No ha sido fácil», admitió ella, «pero vale la pena cada sacrificio». «Me habría gustado estar ahí», dijo él con un dejo de tristeza. «Ver sus primeros pasos, escuchar sus primeras palabras». Camila guardó silencio un momento. Luego, en un gesto inesperado, sacó su teléfono y buscó algo. «Tengo algunos videos», dijo finalmente. «Si quieres verlos algún día». Alejandro la miró con gratitud. Sin pensarlo, tomó su mano brevemente. El contacto, simple y cálido, los sorprendió a ambos. Camila no la retiró inmediatamente. Mientras Valentina corría hacia ellos, con las mejillas sonrojadas por el juego, ambos compartieron una mirada que sugería que, tal vez, había más en su futuro que solo ser padres de la misma niña. La noche había caído sobre la ciudad. Alejandro conducía lentamente, saboreando los últimos minutos con Valentina y Camila después de un domingo en el parque de diversiones. La niña dormitaba en el asiento trasero, agotada después de un día lleno de emociones, abrazando el oso de peluche gigante que su padre había ganado para ella en un juego de puntería. «Nunca la había visto tan feliz en la montaña rusa», comentó Camila, mirando por la ventanilla. Las luces de la ciudad se reflejaban en su rostro, destacando sus rasgos suaves. «Me sorprendió que no tuviera miedo», respondió Alejandro. «Es muy valiente para su edad». «Igual que su padre», dijo Camila. Inmediatamente pareció sorprendida por sus propias palabras. Era la primera vez que reconocía alguna cualidad positiva de Alejandro en Valentina. Él sonrió, pero no dijo nada, temiendo romper ese frágil momento de complicidad que se había formado entre ellos. Al llegar al edificio donde vivían Camila y Valentina, Alejandro apagó el motor. «Yo la llevo», se ofreció, saliendo del auto para cargar a la niña dormida. El departamento de Camila lucía diferente. Había flores frescas en la mesa de centro y algunos muebles nuevos que Alejandro no recordaba. Notó también un televisor más grande en la sala. «Has hecho cambios», comentó mientras acostaban a Valentina en su cama. Camila se sonrojó levemente. «El gerente del restaurante me ascendió a supervisora. Ahora gano un poco más y tengo horarios más estables». «Te lo mereces», dijo Alejandro con sinceridad. «Siempre fuiste la más trabajadora en cualquier lugar». Camila arropó a Valentina y ambos salieron en silencio de la habitación. En la sala, un momento de incomodidad se instaló entre ellos. Era tarde, pero ninguno parecía querer dar por terminada la velada. «¿Quieres un café antes de irte?», ofreció Camila. «Me encantaría». Mientras ella preparaba el café, Alejandro observó el pequeño departamento con nuevos ojos. Ya no veía lo que faltaba, como lo habría hecho meses atrás, sino los detalles que lo hacían un hogar. Fotos de Valentina en diferentes edades, dibujos infantiles pegados con imanes en el refrigerador, libros de cuentos apilados junto al sofá. «Tienes un hogar hermoso», dijo cuando Camila regresó con 2 tazas. «Es pequeño, pero nos ha servido bien», respondió ella, sentándose en el sofá. «Aunque Valentina ya empieza a necesitar más espacio». «Mi oferta sigue en pie», dijo Alejandro cuidadosamente. «Puedo ayudarte a encontrar un lugar más grande». «Lo sé, y te lo agradezco, pero prefiero hacerlo a mi ritmo». Camila dio un sorbo a su café. «Ya acepté tu ayuda para la escuela de Valentina, y eso es suficiente por ahora». Alejandro asintió, comprendiendo su necesidad de independencia. Habían acordado que él pagaría la colegiatura de Valentina en una escuela privada, pero Camila insistió en cubrir los gastos diarios. Un silencio confortable se instaló entre ellos mientras bebían café. Afuera, la lluvia comenzó a caer suavemente. «Solías amar los días lluviosos», comentó Alejandro de repente. Camila lo miró sorprendida. «¿Te acuerdas de eso?» «Me acuerdo de muchas cosas. Como que odias el cilantro, que tu helado favorito es de pistache y que cantas en la ducha aunque crees que nadie te escucha». Ella rió, recordando los días en que compartían esos pequeños detalles íntimos. «Tú roncas cuando duermes boca arriba. Y tú hablas dormida a veces».
Sus miradas se encontraron y algo del pasado pareció reavivarse entre ellos. No el dolor ni el resentimiento, sino el calor de lo que alguna vez compartieron. Alejandro se inclinó ligeramente hacia ella. Camila, estos meses han sido importantes para mí, no solo por Valentina. Camila desvió la mirada, repentinamente nerviosa. Alejandro, no creo que debamos... No estoy sugiriendo nada, la interrumpió suavemente. Solo quiero que sepas que valoro lo que estamos construyendo. Esta nueva relación, sea lo que sea. La tensión en los hombros de Camila pareció disminuir. Ha sido un camino difícil, lo sé, y admiro cómo has manejado todo, especialmente considerando cómo empezamos esta nueva etapa. La lluvia arreció afuera, golpeando contra las ventanas. Alejandro miró su reloj. Debería irme antes de que empeore el clima, dijo, aunque era evidente que no quería partir. Camila lo acompañó hasta la puerta. Cuando Alejandro estaba a punto de salir, se detuvo y se volvió hacia ella. Quizás algún día podríamos, no sé, salir a cenar, solo nosotros dos. El corazón de Camila dio un vuelco. Sabía que este momento llegaría eventualmente. Durante semanas había notado las miradas, los pretextos para prolongar las visitas, la forma en que sus manos se rozaban accidentalmente. No lo sé, Alejandro, las cosas son complicadas. Solo una cena, insistió él. Por Valentina. Camila levantó una ceja. ¿Por Valentina? Bueno, sonrió él. Quizás no exactamente por ella, pero sería bueno que pudiéramos hablar, sin interrupciones, sobre cómo seguir adelante. En ese momento, un trueno retumbó en el cielo, haciendo que ambos se sobresaltaran. De la habitación de Valentina llegó un pequeño grito. «Tiene miedo a las tormentas», explicó Camila, ya dirigiéndose hacia la habitación. Alejandro la siguió instintivamente. Valentina estaba sentada en su cama, con los ojos muy abiertos. «¿Papá, todavía estás aquí?», preguntó con voz somnolienta. «Sí, princesa. La lluvia se puso fuerte y me quedé un poco más». Camila observó cómo Alejandro se sentaba en el borde de la cama y tomaba la mano de su hija. Le contó una historia improvisada sobre un valiente caballero que no temía a las tormentas. Pronto, Valentina se relajó y volvió a dormirse. En el pasillo, Camila miró a Alejandro con nueva admiración. «Eres bueno con ella». «Intento aprender», respondió él con humildad. «Cada día». La lluvia había amainado cuando finalmente se despidieron en la puerta. Esta vez, Alejandro se atrevió a besar suavemente la mejilla de Camila. «Piensa en esa cena», susurró antes de irse. Camila cerró la puerta y se apoyó contra ella, con el corazón latiendo aceleradamente. El pasado seguía ahí, con sus heridas y traiciones, pero el presente ofrecía algo nuevo, algo inesperado. Quizás, solo quizás, había espacio para un nuevo comienzo. Las semanas pasaron con la suavidad del verano que se acercaba. Para cualquiera que observara la relación entre Camila y Alejandro, resultaría evidente que algo había cambiado. Las entregas y recogidas de Valentina se alargaban con conversaciones que ya no eran meramente prácticas. Había risas, bromas privadas y esa complicidad que solo nace cuando dos personas comparten algo importante. En el parque cercano al departamento de Camila, se había convertido en costumbre que los tres pasaran las tardes de domingo. Valentina corría entre los juegos, haciendo amigos con la facilidad que tienen los niños, mientras sus padres la observaban desde una banca bajo los árboles. «¿Sabes qué me dijo ayer?», comentó Alejandro, sin apartar la vista de su hija. «Que quiere ser astronauta y doctora al mismo tiempo». Camila sonrió. La semana pasada quería ser bombera y bailarina de ballet. Tiene ambición, como su madre. Esos pequeños cumplidos se habían vuelto frecuentes. Camila ya no los rechazaba automáticamente, aunque aún se sonrojaba ligeramente cuando los escuchaba. El teléfono de Alejandro vibró. Lo revisó rápidamente y frunció el ceño. «¿Todo bien?», preguntó Camila. «Mi padre quiere que cene con él esta noche para discutir asuntos de la empresa». Alejandro guardó el teléfono sin responder el mensaje. «Puede esperar». Camila lo miró con curiosidad. «¿Cómo están las cosas con él?». «Frías. Cordiales en lo profesional, distantes en lo personal». Alejandro suspiró. «No puedo perdonarlo fácilmente por lo que hizo». «El tiempo ayuda»,
respondió Camila con suavidad. A veces. Sus miradas se encontraron y ambos supieron que ya no hablaban solo de Ricardo Montenegro. Valentina regresó corriendo hacia ellos, con las mejillas rojas por el ejercicio. «Mami, papi, ¿podemos ir por helado?» «Claro que sí, princesa», respondió Alejandro, levantándose y tomando su pequeña mano. En la heladería, mientras Valentina debatía seriamente entre chocolate y vainilla, Alejandro se inclinó hacia Camila. Ricardo preguntó si puede conocer a Valentina. Camila se tensó visiblemente. «¿Qué le dijiste?» «Que no es mi decisión, que tú y yo debemos hablarlo primero». Alejandro la miró con intensidad. «Y que si alguna vez llega a conocerla, será bajo nuestras condiciones». Esa noche, después de llevar a Camila y Valentina a casa, Alejandro pareció dudar antes de despedirse. Camila notó su vacilación mientras estaban en la puerta del departamento. «¿Qué pasa?», preguntó ella. Alejandro respiró profundamente. «Tal vez podríamos cenar juntos un día, por Valentina». Camila contuvo una sonrisa. «¿Por Valentina?» «Bueno, para hablar sobre su educación, sus actividades». Alejandro se detuvo al ver la expresión divertida de Camila. «Está bien, no es solo por ella». «Lo sé». «Entonces, ¿qué dices?» Camila lo consideró un momento. Durante meses había intentado mantener una barrera emocional entre ellos, centrándose únicamente en el bienestar de Valentina. Pero algo había cambiado. El resentimiento que una vez sintió se había transformado en algo diferente, algo que no quería nombrar aún. «Lo pensaré», respondió finalmente. La respuesta pareció suficiente para Alejandro, quien se despidió con una sonrisa esperanzada. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, excepto por los mensajes que ahora intercambiaban con frecuencia. No solo sobre Valentina, sino sobre sus días, sus recuerdos compartidos, pequeñas cosas que notaban y querían compartir con el otro. Una tarde, mientras Valentina asistía a su clase de natación, Alejandro se sentó junto a Camila en las gradas de la piscina. «Mi hermana Lucía regresa de España este fin de semana», comentó casualmente. Preguntó si podría conocer a su sobrina. «Tu hermana siempre me cayó bien», respondió Camila. «Creo que a Valentina le encantaría conocerla. Está organizando una pequeña reunión familiar el domingo. Nada formal, solo una barbacoa en su casa». Alejandro hizo una pausa. «Mi padre no estará ahí». Camila asintió, agradeciendo silenciosamente esa consideración. «Podemos ir si a Valentina le apetece». La reunión resultó sorprendentemente agradable. Lucía, tan cálida como Camila la recordaba, adoró inmediatamente a Valentina. Los primos jugaron en el jardín y por primera vez, Camila sintió que su hija experimentaba lo que era tener una familia extendida. Al atardecer, mientras regresaban a casa, Valentina dormitaba en el asiento trasero del auto. «Gracias por venir hoy», dijo Alejandro. «Significó mucho para mi familia y para mí». Camila sonrió. Fue un buen día. Llegaron al edificio de Camila cuando las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Alejandro cargó a Valentina hasta su cama y luego ambos se encontraron en la sala, en ese momento incómodo de las despedidas que se habían vuelto cada vez más difíciles. «¿Quieres quedarte a cenar?», ofreció Camila repentinamente. «Nada elaborado, solo pasta». «Me encantaría», respondió él, con una sonrisa que iluminó su rostro. Algunas semanas después, la rutina había evolucionado. Alejandro cenaba con ellas al menos 2 veces por semana. Le leía cuentos a Valentina antes de dormir, y luego él y Camila conversaban en la sala, a veces hasta tarde. Una noche, mientras se despedían en la puerta, Alejandro la miró con intensidad. «Camila, ¿todavía te gusta la comida italiana?» Ella se detuvo, entendiendo perfectamente el significado de esa pregunta. Su primer beso había sido en un restaurante italiano, 6 años atrás. Con una pequeña sonrisa respondió: «Depende de quién cocine». Alejandro sonrió ampliamente. «Conozco un lugar. El chef es bastante bueno. ¿El viernes?» Lucía dijo que puede quedarse con Valentina. «El viernes, entonces». Se miraron un momento más, ambos conscientes de que estaban a punto de iniciar algo nuevo. No era una simple continuación de lo que tuvieron, sino algo diferente, construido sobre cimientos más sólidos.
el amor por su hija, el respeto ganado a través de las dificultades y quizás un poco de aquella antigua magia que nunca se desvaneció completamente. El pasado los había separado, pero el futuro parecía ofrecerles una segunda oportunidad. Solo el tiempo diría. ¿Les ha gustado esta historia de amor, perdón y segundas oportunidades? Si el viaje de Camila y Alejandro tocó su corazón, no olviden dejar su like y compartir este video con alguien que también pueda disfrutar de esta emotiva historia. Cada comentario nos motiva a seguir creando contenido que conecte con sus emociones. Y hablando de conexiones, nos encantaría saber de dónde nos están viendo. ¿De qué país están disfrutando esta historia de Valentina y sus padres? Si les gustó nuestro contenido, suscríbanse al canal para más historias que exploran las complejidades del amor, la familia y las segundas oportunidades que a veces la vida nos regala cuando menos lo esperamos.